Bueno, pues vamos a esperar unos minutos que haya un número prudencial de personas y comenzamos. Hey, ¿me puedo apagar que tengo la clase? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es la primera vez que uso este programa, que es el que me han dicho en Lautelar que se solía utilizar, entonces no estoy del todo familiarizado, pero bueno, parece que todos son prácticamente iguales. Zoom, etcétera, salvo el ruido este horrible que hace cuando entra gente. Bueno, parece que ya estamos al menos más de la mitad de los matriculados. Bueno, pues me presento, me llamo Nacho Antón y soy profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Salamanca y fundamentalmente pues me dedico a cuestiones que tienen que ver con la microeconometría aplicada, fundamentalmente economía de la salud, economía pública, lo que tiene que ver con pobreza y desigualdad, y economía laboral. Y bueno, pues en este tipo de tareas, pues el tipo de análisis que suelo realizar o con el que trabajo, pues es con tipo de análisis de datos, de microdatos, de bases de datos voluminosas, que se realiza a través del programa Stata o Stata, no está muy claro cómo hay que llamarle, cada persona le llama de una manera. Y entonces, bueno, pues he impartido en varias ocasiones este curso y bueno, pues es la primera vez que voy a tener ocasión de impartirlo aquí para Uruguay. Fundamentalmente mi vínculo con la Universidad de la República es que he estado varias veces allí de estancia, 3 veces creo, 3 veces, y trabajo pues con un par de profesoras del departamento en temas de economía de la salud, pues cuestiones de los efectos de la intervención voluntaria al embarazo, eh, efectos de los programas de implantes subtérmicos y algunas otras cuestiones relacionadas con salud materno-infantil y demás, ¿no? Que entra un poco pues dentro de los temas que os comentaba. Entonces, bueno, pues había montado este curso años anteriores y le di unas vueltas el verano pasado y lo propuse y parece que les gustó la idea y bueno, pues aprovechando que todo además ahora pues estamos de forma online, pues surgió la oportunidad. Bueno, no sé si habéis tenido la oportunidad, supongo que es que al menos por encima de entrar en la página del curso en EVA. Eh, Ahí básicamente está todo el material. Voy a compartir pantalla. Y encontramos básicamente, se ve lo que estoy compartiendo del curso en EVA, ¿verdad? Se ve, se Vale, ve. es que con esta aplicación ya digo que no estoy familiarizado. Bueno, pues como veis, aquí está básicamente toda la información. No sé por qué esto no sale adecuadamente. Parece que se pierden algunos detalles.
Dejadme ver una cosa. Bueno, es lo mismo. Eh, a ver, voy a ello. Bueno, pues como os decía, pues aquí está toda la información. Se trata de, pues, de un curso de 10 horas presenciales y el objetivo no es ni enseñar, ni aprender técnicas estadísticas, ni tampoco aprender a manejar todos y cada uno, ni mucho menos eh, de los comandos o de las posibilidades que tiene Stata, sino que la idea sobre todo es que podáis saber cómo utilizarlo y saber dónde buscar cuando tengáis que utilizarlo. Esa es la idea fundamental. Voy a tratar de quitar este horrible sonido de fondo. Eh, si lo consigo. Bueno, la verdad que no sé cómo se desactiva el sonido al entrar, que es lo que quería quitar. Pero bueno. Acá en mi computadora hay un menú de preferencias del programa y en el menú de preferencias hay una serie de alertas de sonido que uno es cuando el participante se une y ahí podés sacarlo. O sea, yo no lo puedo hacer porque no soy el moderador, pero Sí, sí, pues deberías poder hacerlo. eh, sí, no, el menú es un poco bastante voluminoso, parece. Bueno, no lo veo así al principio, o sea que tendré que explorar esto. A ver, que hay aquí unas preferencias, a ver si aquí. Bueno, ya investigaré en otro momento. Bueno, vamos a ver si el sonido este nos deja movernos y ya está. Bueno, pues como os comentaba, pues sobre todo se trata de que sepamos dónde buscar cuando tenemos que hacer algo. Obviamente la cantidad de cosas que podemos hacer es muy elevada, entonces es prácticamente imposible ser capaces de controlar ni siquiera un 50% de ellas. Sobre todo, básicamente es eso, la idea, saber dónde tenemos que buscar y cómo tenemos que buscar para poder hacer pues las operaciones o las tareas
en las que tengamos interés. Entonces, eso sobre todo es el objetivo del curso y que es ya digo, pues, pues alrededor de 10 horas. Entonces, bueno, pues es apropiado desde para aquellas personas que no tengan experiencia en el manejo de este tipo de software, pues a lo mejor a otras personas que puedan tener experiencia con otros programas distintos, pienso sobre todo en el SPSS, y que quieran hacer la transición a este, que tiene pues algunas ventajas sobre él. Digamos que el material del curso, sobre todo el que vamos a ver durante, digamos, las clases, está aquí en esta página mía en GitHub. Y bueno, pues aquí pues podéis encontrar las 5 sesiones en las que va a consistir el curso, que están aquí pues también resumidas. Pues la primera de ellas, sobre todo, es una introducción. En la segunda de ellas lo que vamos a ver es operaciones de manejo de datos, de lo que se refiere sobre todo a la transformación o a la realización de operaciones de fusión de bases de datos. Después vamos a ver en la tercera sesión algunas cuestiones relativas a hacer tablas de contingencia sencillas y algunas técnicas de análisis multivariante. En la cuarta sesión vamos a ver algunas posibilidades de análisis gráfico, porque son inmensas. Y por último, pues vamos a tratar todo el tema de cómo tratar de hacer flujos de trabajo reproducibles y trabajar con otro software a la vez. O sea, puede ser pues, de Microsoft Word a otras personas que trabajen con LaTeX, por ejemplo. Y bueno, pues es una parte que hoy en día pues es bastante interesante, porque lo que se exige es que el trabajo que hagamos se pueda reproducir, y muchas veces pues el trabajo académico pues vamos a tener además o incluso un trabajo de consultoría, pues vamos a tener que proveer con todos los archivos que hemos utilizado y demás, y conviene, en las revistas ya es casi obligatorio que sea algo que sea totalmente reproducible por cualquier persona que reciba los ficheros. Bueno, como sabéis, pues las clases son en este horario como el de hoy a lo largo de esta semana, y para comunicarnos pues suele funcionar bastante bien el foro. En el foro lo recibimos todos a la vez, y normalmente además las dudas suelen ser compartidas, sobre todo cuando hay alguna duda con algún fichero o alguna cosa, suelen ser compartidas y de esa manera se resuelven. Obviamente, si alguien tiene dudas que son de un carácter más individual o de asistencia personal o lo que sea, pues que utilice el correo electrónico sin ningún tipo de problemas. Lo que pasa es que, bueno, pues para lo que son, pues a lo mejor dudas sobre el programa, bibliografía y tal, pues el foro suele estar muy bien, y porque, bueno, me avisa el correo electrónico y llega el correo electrónico a todo. Para evaluar el curso, pues es totalmente de forma práctica. Bueno, ahora os voy a mostrar las posibilidades que hay de ejercicios. Aquí tenéis la web, que ya estaba arriba, el foro. Aquí está el enlace al aula virtual. Aquí hay un programa detallado del curso, que a lo mejor alguno pues ya habéis entrado y le habéis echado un vistazo. Que es un poquito más detallado, pero básicamente es la misma información. Después aquí podéis descargaros todos los materiales, que no solo son los archivos que vamos a utilizar para cada una de las sesiones, sino que además contiene todo lo que yo he utilizado para generar esos archivos, por si alguien pues tiene interés o curiosidad para usarlo para su trabajo, para documentarlo o lo que sea. Y en todo caso son los datos que he usado son datos que están accesibles para cualquier persona en la red. Y por último, pues de cara a evaluar, pues tenemos unos ejercicios, y en los ejercicios pues planteo 3 opciones, de las cuales pues tenéis que elegir una. La primera pues es unos ejercicios basados en el latinobarómetro, pues que es una encuesta que se utiliza en términos generales en ciencias sociales, quizá no tanto en economía. La segunda es unos ejercicios el segundo bloque de ejercicios está basado en la encuesta continua de hogares del Uruguay, que posiblemente pues, pueda ser el de mayor interés para vosotros. Y el último bloque de ejercicios pues, es fundamentalmente pues, hacer lo mismo que en los anteriores, pero con una base de datos que vosotros podáis elegir.
que puede ser, pues ahí os pongo algunos lugares donde podéis encontrar bases de datos, de microdatos como los que vamos a usar aquí, y bueno, pues puede haber también alguna otra persona que tenga alguna base de datos con la que quiere trabajar, porque le interesa, porque tiene alguna encuesta o alguna cuestión por el estilo, alguien me lo ha comentado, pues obviamente es una buena opción. Me puede preguntar antes y algún consejo o lo que sea y sin ningún problema. No sé cuál es más o menos el perfil que tenéis. Sé que esta es una maestría en economía, pero no sé si todo el mundo viene de economía o viene de a lo mejor otros tipos de grados en ciencias sociales. Y si alguien quiere comentar, pues me puedo hacer una idea. También por adaptar un poco también el contenido del curso pues a distintos perfiles y tenerlos en cuenta. Todo el mundo ha tenido un curso de estadística y de econometría básica, supongo. No, yo no. Mi nombre es Gustavo Bolanuse, soy contador público, hice una especialización en analítica de datos y me especializo en el rubro netamente financiero, pero digo, de empresas de finanzas corporativas. Ujú. No tengo nada conozco estadística, tengo formación por la carrera de grado, pero no a nivel de posgrado. Ese es el caso mío. No, no, el curso, con que haya unos conocimientos básicos de estadística descriptiva e inferencial, es más que suficiente, porque lo que vamos a hacer hincapié es en el programa y las posibilidades del programa, mucho más hincapié en eso que en el tema de la estadística. Que es, digamos, aquí lo secundario, lo importante, digamos, es manejarse en el programa. De hecho, bueno, pues eh, muchas de las cosas que hacemos, pues las vamos a poder hacer como si esto fuera una caja negra, como yo uso mi coche, por ejemplo, que no sé cómo funciona exactamente, etcétera, sé más o menos lo que hay que hacer para que ande y demás, y puedo tener alguna idea. Pero obviamente siempre es mejor si uno pues tiene un mayor conocimiento de lo que hay detrás. De cara a usar el programa y si en alguna ocasión pues tiene que realizar pues algún tipo de programación con algo que no está disponible. Hola, disculpa, tengo una consulta. Sí. Probablemente algunos lo tengan, pero yo el programa Stata no lo tengo descargado. ¿Ustedes tienen un link como para descargarlo en Mac? Sé que tienen que puede ser de una forma distinta que en Office, que en Windows. Pues, sí, no, pero no te entendí. Tú me dices, tú tienes el El programa programa. Stata no lo tengo en mi PC. Vale. Bueno, yo el programa no te lo puedo pasar porque el programa es propietario. De hecho, el que tengo es pirata. O sea, que con eso te digo todo. Que aquí en la universidad, en fin, pues para qué hablar. Eh, entonces, bueno, pues hay. eh, es relativamente fácil que lo puedas encontrar por la red. En Mac puede tener algún problema adicional, pero bueno, si me escribes te puedo dar alguna pista de dónde puedes buscar. Básicamente, Gracias. creo además que el Departamento de Economía debe tener alguna licencia del programa portable eh, de alguna versión anterior, eh, que son 99% son iguales, no tiene más problema. Y también es otra de las posibilidades. Eh, la otra es pues buscar pirata, que es relativamente sencillo. Y bueno, pues también las licencias en este caso son relativamente baratas, pero comparadas con otros programas, pero bueno, no deja de ser un coste. Entonces, bueno,
en Mac es un poco más complicado, pero te puedo indicar algún lugar donde puedes comprar, entre comillas, el programa. Y esa sería un poco la idea. ¿Alguna duda más antes de comenzar? Bueno, en esta introducción lo que vamos a ver es, vamos a comenzar a trabajar de cero con Stata, vamos a ver un poco de qué va el curso, cuáles son, digamos, los rudimentos básicos y vamos a utilizar, va a ser una cuestión totalmente aplicada. Vamos a utilizar una base de datos real y la vamos a utilizar desde su formato más crudo hasta como nosotros la emplearíamos. Bueno, como os comentaba, pues Stata es un programa que se usa fundamentalmente en econometría, microeconometría aplicada. No tanto para otras cuestiones de series temporales o macro, etcétera, que también se puede usar, pero para eso también tenéis otros programas como eViews, etcétera. Y es especialmente bueno para el manejo de datos de encuestas y también casos de datos muy grandes de datos administrativos, que eso es algo pues, que también existe y se usa para el caso del Uruguay. Tenemos bases de datos de certificados de nacimientos, de nacimientos en los hospitales, de historiales de la seguridad social, del Banco de Previsión Social, etc. Y digamos que esta es la ventaja comparativa más importante de Stata. No viene de ciencias sociales el programa, viene de bioestadística, pero es el que más se usa con diferencia en economía y ciencia política y también se está usando en sociología. Yo no me imaginaba que era así tan fuerte, pero este gráfico lo he encontrado hoy mismo, de hecho, y por eso lo he puesto aquí. Este es el porcentaje de usuarios que utilizaban Stata en los suplementos de datos que tienen que enviar los autores a las revistas de la American Economic Association. La Asociación de Economía Americana pues tiene varias revistas, la más conocida American Economic Review, pero tiene ahora también otras, y bueno, pues son bastante estrictos con sus políticas de reproducibilidad y demás, y piden a los autores que tienen que enviar sus datos, y de hecho ahora mismo tienen hasta un editor que se dedica a ver si es verdad que obtienes los resultados de verdad y no te los estás inventando. Y entonces lo tienen que reproducir y la gente manda pues, los datos con sus códigos. Y bueno, pues ahí podéis ver que más del 75% de los suplementos de datos en las revistas de la American Economic Association se trató con Stata. Unos poquitos con MATLAB, bueno, del orden del 20%, y después pues ahí ya tenéis otros programas donde después ahí está SAS, está R y están otros programas. Entonces, bueno, pues ahí veis realmente por qué un curso en Stata pues puede ser bastante útil. La curva de aprendizaje no es muy pronunciada, sobre todo si lo comparamos con R o lo comparamos con otra serie de programas parecidos, pues es bastante asequible. El sistema sobre todo es de línea de comandos, porque las ventanas no funcionan demasiado bien, no es como en el SPSS o en el Excel, pero en algunos casos vamos a ver que pueden ser de ayuda, sobre todo cuando tengamos que hacer gráficos. En términos de programación, pues es aceptable, no es óptimo, pero bueno, es bastante flexible. El tema de reproducibilidad está muy bien y bueno, pues en temas de licencias pues no es particularmente caro y prácticamente pues está en todas las universidades, tiene alguna licencia. Por ejemplo, la mía aquí en Salamanca pues son absolutamente cutres y en vez de comprar una licencia de campus, cada departamento, cada tipo se compra su licencia y es un absoluto caos. Es un excelente ejemplo de lo que no debería hacerse, ¿no? Entonces, bueno, hay licencias relativamente económicas para estudiantes y demás. De hecho, pues los que os comentaba que pudierais no tener el programa o lo que sea, pues lo que he encontrado es hay algunas universidades que lo han puesto
digamos que han puesto los códigos de licencia por ahí, digamos que no los han puesto en un lugar seguro y están en un PDF por ahí perdido, con lo cual, pues cualquiera prácticamente los puede utilizar. Es bastante paradójico, ¿no? Pero bueno, es lo que nos vamos a aprovechar de eso para que todo el mundo pues tenga acceso. Y realmente no estamos haciendo nada ilegal. Lo que están haciendo ilegal son ellos, que no se han preocupado de protegerles. Y como se entere la compañía, pues tendrán un problema. Y bueno, pues aquí podéis ver los tipos de licencias y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues para una versión básica, la versión anual, pues es del orden de $94, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues esto es lo típico que debería comprar la universidad y no nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas podemos comentar? Bueno, lo mejor de todo fundamentalmente es que hay muchísimos recursos de aprendizaje y extensión. Están los paquetes, que son como complementos o añadidos que nos van a permitir hacer muchas cosas que no vienen programadas de serie o de fábrica en el Stata. Pues de estimación de la pobreza y de un montón de cosas que no son realmente complicadas de hacer si tuviéramos que hacerlo manualmente, pero que esto nos va a simplificar mucho la vida. Incluso Stata tiene una revista que es el Stata Journal, que es una revista indexada y demás, donde veremos ejemplos donde la gente pues lo que hace fundamentalmente es presenta en sociedad un paquete que ha hecho. Normalmente lo que hacen es alguna técnica estadística de amplio uso, lo que hace es, pues la programa, crea un paquete que todo el mundo puede usar y digamos que en la revista pues nos la cuenta, nos dice cómo funciona ese nuevo paquete, etcétera, ¿no? Y suele ser extremadamente útil, ¿no? Y después hay dos recursos también fundamentales junto con estos, y uno es el Stack Overflow, que seguramente algunos de vosotros pues lo hayáis podido ver. Si alguno usáis LaTeX o usáis R y demás, pues habréis podido muchas veces llegar aquí preguntando algo. Entonces, bueno, tiene una... tiene una comunidad de usuarios muy grande y bueno, pues aquí la gente pregunta cosas y la gente responde. Stack Overflow, pues la gente pues pregunta sobre R, pregunta sobre estadística, pregunta sobre otras cuestiones, también sobre Stata y puede haber cosas muy útiles. Pero además pues existe, digamos, un foro especializado que es el Statalist. Y bueno, pues esto realmente es realmente útil porque aquí, pues bueno, el grado de respuesta es muy alto. Normalmente aquí vamos a llegar a través de Google, pero la gente, pues cuando uno pregunta y lo hace pues bajo ciertas normas de formato y educación, pues la gente responde, ¿no? Y responde y bastante bien, ¿no? Aquí están preguntando alguna cosa. Este es de los que responde habitualmente, el Clyde este. Os lo encontraréis a lo largo de vuestra vida de ahora en adelante muchas veces y además pues es un tipo pues bastante amable, ¿no? Aquí la gente está preguntando, el tipo responde con códigos, etcétera. Y hay varios que nos los vamos a encontrar continuamente, ¿no? Otro de ellos seguramente lo encontramos por aquí, es Nick Cox. Si no lo encontramos en este post, lo encontraremos en otro, que es pues un inglés en la Universidad de Durham que ha creado pues una parte muy grande de comandos de esto. Bueno, aquí entraba aleatoriamente y aquí está Nick Core, ¿no? Este pues no es borde, pero no es tan amigable como el otro, ¿no? Aunque fijaos que el tipo dice, disculpa, no hablo chino. O sea, la tolerancia es bastante elevada para cómo son la gente en este tipo de foros de dudas. Y entonces esto lo vamos a utilizar bastante. Ya lo veréis porque cuando busquemos cómo hacer algo, pues muchas veces lo primero que vamos a hacer es preguntarle la ayuda del programa o a las preguntas más frecuentes que incorpora la web de Stata, que es donde nos va a mandar Google, y después nos va a mandar aquí.
Y bueno, pues con esto normalmente vamos a poder resolver el 99% de las dudas. Después, otra cuestión bastante relevante, que para mí fue muy útil cuando aprendí a usar Stata, es que hay una parte muy importante de los libros de estadística y de econometría que resuelven que disponemos de códigos de Stata donde se resuelven los ejercicios o donde se reproducen los ejemplos. Los libros, no sé qué libros habéis utilizado de econometría habituales, pues los más habituales ahora puede ser Booldrich, el de introductorio. A mí me tocó sufrir el libro de William Green, por ejemplo. Todos estos libros podemos encontrar en la web ejercicios en los cuales se reproducen todas las tablas que aparecen allí, de tal manera que si estamos aprendiendo econometría podemos en la práctica ver cómo podemos implementar lo que estamos aprendiendo, sin necesidad de invertir la matriz manualmente ni cosas por el estilo. Y después, por último, es que Stata se integra bien con otros programas y con otros lenguajes. Vamos a ver que con Word y Excel bastante bien, y además, pues también con LaTeX, como vamos a ver, yo sobre todo es con lo que lo utilizo, con Excel y con LaTeX, pero también ahora se integra bien con Python y después, bueno, pues uno puede utilizar también Git o GitHub para proyectos colaborativos. El Git, no sé si conocéis, pues es un sistema de control de versiones. Y entonces, pues básicamente lo que te permite es archivos de texto, de programación, pues que varias personas puedan trabajar simultáneamente y uno pueda recuperar todos los cambios que ha hecho. Entonces, los archivos de sintaxis que se utilizan de Stata son como archivos de texto, tienen un formato un poco más enriquecido, pero son básicamente archivos de texto. Entonces podemos utilizar programas o sistemas como GitHub de control de versiones. Quizá la única alternativa razonable a Stata es R. R es muy potente, también tiene una comunidad de usuarios muy grande, es muy flexible y es gratis. Ahora, la curva de aprendizaje de R es muchísimo más pronunciada. Y si Stata pues nos puede en algunas ocasiones, pocas, quizá más antes intimidar porque salía una pantalla negra. Ahora, bueno, uno puede poner la pantalla negra, pero sale en blanco, parece que intimida menos. R tiene una curva de aprendizaje pues sustancialmente más inclinada y es algo más complicado y mucho menos amigable. Bueno, como os comentaba, pues bueno, podéis descargar, el curso tiene 10 horas y podéis descargar todos los materiales aquí y bueno, pues conviene que lo hagáis, lo tengáis en una carpeta en vuestro ordenador para que podamos ir trabajando simultáneamente, vosotros desde allí y yo aquí, sobre los propios archivos y ver cómo se ejecutan. En cuanto a las formas de trabajo, con Stata hay varias formas de trabajar. La primera de ellas, que es una forma que no está absolutamente nada recomendada, aunque para las personas que a lo mejor no hayan manejado nunca el programa, no hayan manejado nunca un programa de este tipo, pues es la que encontrarían en principio como más obvia e inmediata, es trabajar con comandos de forma interactiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues básicamente lo que quiere decir es que abrimos la base de datos, tanto con un comando como con una ventana, hacemos una operación, salen unos resultados y esos resultados los copiamos a Word o los copiamos a otro lado, etc. A Excel y otra cosa por el estilo. Esto no está nada recomendado. Hay varias razones por las cuales no está nada recomendado. Una es por temas de reproducibilidad, otra es por temas de ahorro de tiempo, pero la manera en la cual se entiende bastante bien que no es un buen camino es que en Stata no hay deshacer, no hay control Z. Entonces, si tú realizas una operación en la cual estás borrando observaciones, estás borrando variables o estás modificando la base de datos, la operación en principio no se puede deshacer.
puede ser que podamos de alguna manera recuperar esa variable volviéndola a crear o alguna cosa, pero no existe la posibilidad de deshacer. Entonces, pues esta opción pues no es buena. La segunda, que es como mínimo a la que tenemos que aspirar, es escribir archivos de comandos. Esto, bueno, básicamente lo que consiste es que lo que vamos a hacer vamos a ir escribiendo los comandos que vayamos utilizando, los vamos a ir escribiendo en un archivo de sintaxis. Y esta la ventaja que va a tener es que en cualquier momento vamos a poder rehacer análisis desde el principio. Y bueno, salvo casos en los cuales pues sean ya trabajos que hayamos invertido mucho tiempo o sean bases de datos muy grandes, pues normalmente rehacer el trabajo va a ser segundos únicamente. No vamos a tener mucho problema con ello. Después, la tercera posibilidad, que es lo que voy a hacer un poco hincapié en el último punto, que creo que es lo más interesante, es ser capaces de generar un flujo de trabajo con otros programas y exportar directamente los resultados. Y básicamente evitar el copia-pega. El copia-pega es, pues, bueno, yo pues lo he estado haciendo hasta hace relativamente pocos años. Es tedioso, pero sobre todo te puedes equivocar. Y sobre todo, bueno, pues cuando uno tiene que repetir un análisis porque ha cambiado una pequeña cosa, una pequeña variable o algo, pues bueno, simplemente tiene que volver a hacer todo ese trabajo de copiar y pegar. Entonces, bueno, pues por suerte tenemos algunas formas de automatizar el trabajo. Os mostraré un par de ellas, una utilizando Word, en la cual vamos a pasar por Excel, y otra si utilizamos LaTeX, en la cual los resultados nos salen directamente una vez que lo hemos automatizado. La idea básicamente va a ser que vamos a tratar de exportar los resultados a algún tipo de archivo que un Excel, por ejemplo, u otro tipo de archivo de texto que es de LaTeX, podamos recuperar y podamos incorporar sin necesidad de hacer copia-pega, simplemente con algún comando. La bibliografía en Stata es bastante amplia, hay muchísimos libros. A mí particularmente me parece útil es este de ACOC de 2018, y bueno, después hay este otro en español de unos sociólogos. Este lo tengo aquí puesto en todas cosas porque daba el curso en la universidad y bueno, digamos que si el tipo este se enteraba de que no había puesto su libro, pues podía sufrir algún tipo de represalia de catedrático de estas que existen, ¿no? Y es bueno, pues la bibliografía en inglés, el libro este de ACOC, pues es bastante mejor que el otro, pero bueno, el otro está en español, que es, digamos, la fortaleza que tiene el otro, es que es el único manual que existe de Stata en español. Y después pues hay un montón de tutoriales por la web. Comentaré más respecto a la bibliografía. Tipos de archivos que existen en Stata, que no vamos a utilizar todos ni mucho menos, pero para que os suenen algunos. Bueno, el primer tipo de archivos son los archivos DTA, con la extensión DTA. Y estos van a ser los archivos de datos de Stata. Son archivos similares a los XLS o XLSX en Excel o los archivos SAP en SPSS. Bueno, fundamentalmente este es el formato en el cual van a estar los datos con los que queremos trabajar. Aunque puedan venir en un formato distinto inicialmente, pero nosotros los vamos a convertir a esta extensión. Después tenemos otros archivos muy importantes, son los archivos DO. Los archivos DO son los archivos de sintaxis. Estos también los vamos a utilizar muchísimo. En Excel también se puede hacer alguna cosa con sintaxis, yo francamente nunca la he hecho, pero sé que se puede hacer, y serían los equivalentes a los archivos SPS en SPSS, que básicamente pues permiten pues escribir allí los comandos para replicar. Esto sobre todo pues es extremadamente básico pues para garantizar que sea reproducible. En realidad no hay ninguna diferencia con un archivo TXT, son archivos de texto plano, lo único que cambia es la extensión. Y esto pues bueno, pues va a ser también una ventaja. Después están los archivos de registro. Y estos archivos de registro o logs pues pueden tener la extensión SMCL o log, dependiendo de si son
enriquecidos o no. ¿Qué es lo que hacen estos archivos? Bueno, pues estos archivos básicamente lo que hacen es graban todo lo que pasa por la pantalla de Stata. Y sobre todo estos archivos pues los utilizábamos para mandarle a alguien resultados preliminares. Estamos haciendo operaciones, estamos sacando tablas, estamos sacando unos resultados preliminares y lo que hacemos es, digamos que estamos grabando todo lo que pasa por la pantalla y después esto genera un pequeño archivo de texto enriquecido y esto pues lo podemos mandar a los coautores o puede ser una forma de entregar ejercicios por parte de los estudiantes. Porque digamos que lo que está recogiendo el archivo es la sintaxis y el resultado de la sintaxis. La sintaxis dirías cómo hacer una tabla o cómo hacer una regresión y en el archivo log aparecería el comando que has utilizado y aparecería el resultado que hay a partir de ahí, ¿no? Ahora se utilizan quizá un poco menos, aunque como veréis, pues es una de las maneras que os sugiero para entregar los ejercicios, pues es empleando precisamente este tipo de archivos de registro. Y ahora digo que se utiliza menos porque Stata ha mejorado bastante y ahora se integra bien con otros lenguajes, sobre todo con Markdown, y entonces te permite generar, por ejemplo, informes dinámicos y te permite generar informes en PDF o en HTML. No sé si alguno de vosotros a lo mejor habéis usado R y RStudio y que crea informes dinámicos y demás, pues digamos que podríamos hacer más o menos lo mismo. De hecho, toda la página del curso está creada con Markdown y una historia de Markdown combinada con Stata que ha hecho uno de los autores que os pongo en la bibliografía. Entonces, igual podría haber creado el curso este en PDF, lo he creado en HTML y yo no sé HTML, sé 4 cosas y las 4 cosas que pueda buscar y entonces permite entregarlo muy bien y claro, pues este formato es mucho más bonito que el del log, que vamos a ver, que es simplemente un archivo de texto. Después tenemos los archivos de los gráficos, que son los GPH, que es la extensión nativa para Stata. Y bueno, pues los gráficos han mejorado bastante e incluso guardados en este formato los podemos editar luego un poco, no tanto como en Excel, pero podemos hacer cambios. Esta es otra de las mejoras que ha habido porque antes digamos que teníamos el gráfico y el gráfico una vez que sale de Stata no se puede cambiar. No es como tú que en Excel picas y le cambias todo. Aquí ahora en estas versiones nuevas, a partir de la 14, puedes hacer algo de eso, pero suele ser también un poco farragoso y antes ni siquiera lo podías hacer. Ahora sí que puedes hacer algo. Además de sacar los datos en GPH, pues puedes decirle a Stata que los exporte pues en otros formatos de imagen, desde JPG o TIFF a también PDF, que te permite pues insertarlos después pues en otro tipo de documentos, en documentos en LaTeX, etc. Estos son los archivos más comunes que vamos a utilizar. Os comento aquí algunos otros que hay, simplemente por si los veis para que os suenen. Están los archivos ADO. Los archivos ADO son archivos que contienen comandos programados. No son muy diferentes a los archivos do que vamos a crear y que vosotros vais a crear para resolver los ejercicios. Estos digamos que lo que han hecho es automatizarlo todavía más y lo que han hecho es que todo el mundo lo pueda utilizar de una manera sencilla. Entonces, bueno, no es demasiado difícil hacer un archivo de este tipo a partir de un archivo do. Pero digamos que son los archivos de sintaxis que ha hecho la gente y los ha puesto a disposición y tú simplemente los tienes que instalar en tu programa, que ya veremos que es una cuestión bastante sencilla. Después tenemos los archivos de ayuda, que son los que tienen esa terminación STHLP, que es una especie de formato enriquecido con etiquetas. Después, recientemente, yo nunca los he usado, hay unos archivos para ecuaciones estructurales. Las ecuaciones estructurales tienen que ver también con el análisis de mediación y bueno, pues es básicamente cuando se postula que hay una relación compleja entre variables, pues típicamente que hay una variable X que tiene un efecto en la variable Y tiene un efecto directo y tiene un efecto indirecto en la variable. Entonces os voy a mostrar, por ejemplo, un diagrama de ese tipo.
Entonces hay aquí este tipo de grafiquitos que hace la gente. Esto no se utiliza tanto en economía, se utiliza más en psicología y en otras cosas. Y bueno, pues es estas relaciones complejas entre variables. Y bueno, pues en vez de hacerlo con las autoformas del Word, pues esta te lo hace directamente, si quieres. Entonces, bueno, pues son este tipo de archivos, no tiene otra historia. Después hay unos archivos que se llaman de proyecto, que agrupan jerárquicamente archivos anteriores. Yo no los he usado. Y después hay unos archivos que se utilizan para trabajar con Markdown, que son los que he utilizado yo para generar este curso. Simplemente que sepáis que hay distintos tipos de archivos. Estos pues pueden servir por si queréis hacer informes dinámicos o demás. Pero fundamentalmente con los que os vais a encontrar son archivos DTA y archivos DO. Esos van a ser los archivos que vais a usar fundamentalmente. Vamos a ver cómo es el entorno de Stata cuando lo abrimos. Yo tengo el Stata 16, pero si tenéis una versión previa, pues va a ser bastante similar. Y bueno, pues lo que nos encontramos básicamente aquí al abrirlo, pues nos encontramos con una ventana de resultados, que es esta de aquí. Nos encontramos con una línea de comandos, que es esta que aparece aquí. Nos encontramos con una ventana de variables, que cuando las carguemos aparecerán aquí, con las características de las variables. Aquí aparecen las variables y aquí sus características. La ventana de propiedades de las variables. Aquí vamos a encontrar los comandos, un historial de comandos que hemos ido utilizando. Y después pues están los menús y la barra de tareas. Esto además pues lo podéis cambiar la ubicación. Nos da la posibilidad, pues yo es la ubicación, la disposición que habitualmente utilizo, pero puede haber otra gente que los comandos los ponga a la derecha, prefiera que aparezcan las variables a la izquierda, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya es un poco a gusto del consumidor y se puede también cambiar el fondo y otro tipo de cosas. Tenemos también aquí pues el menú, el típico menú de archivo para abrir y demás, el típico menú de edición. Después aquí tenemos operaciones de manipulación de datos, aquí tenemos una cantidad impresionante de comandos de gráficos, aquí una serie de comandos estadísticos, aquí la posibilidad de definir, digamos, algunas funciones o algunos atajos. Y después, bueno, aquí algunas opciones sobre cómo configurar, dónde aparece cada una de las ventanas. Y después, bueno, pues aquí una ayuda. ¿Cuáles van a ser importantes sobre todo dentro de... y después, bueno, aquí aparece una barra de tareas que es configurable. Y dentro de la barra de tareas, pues bueno, va a haber cosas que las usemos mucho. ¿Cuáles van a ser las que más usemos? Bueno, hay muchas de las, todo se puede hacer, digamos, con comandos y demás, pero uno de los que vamos a usar mucho es el editor de archivos DO, que es este de aquí. Y bueno, pues también tenemos otros que nos permite pues observar los datos que tenemos cargados. Ya lo veremos, ahora no tenemos ningún dato. Lo abro y bueno, pues lo que aparece aquí es una especie de matriz como la que aparece en Excel, que veremos luego. Vamos a utilizar mucho el editor de archivos DO, que es simplemente un editor de texto plano. Aquí os lo muestro. Y nada, pues esto básicamente lo que es crear unos archivos TXT. Es un poco mejor, sobre todo en estas versiones, porque, bueno, digamos que nos ayuda un poco. Distintos tipos de objetos, variables, comandos, los pone cada uno de un color automáticamente y eso nos puede ayudar. Hay puede haber gente que no le guste el editor este y puede utilizar otro editor. Hay muchos editores gratuitos y se pueden un poco configurar para Stata. Por ejemplo, hay uno que se llama Atom, que es gratuito, yo lo tengo instalado, es este de aquí, y que uno pues lo puede utilizar para Stata si quiere, pero vamos,
Yo lo utilizo para otras cosas, pero para Stata utilizo este. Y este, bueno, pues digamos que uno le puede decir en qué quiere que aparezcan las cosas, etcétera, etcétera. Os voy a mostrar un archivo. Digamos que es bastante flexible en demás, pero yo me limitaría a emplear este, que vais a ver que es muy sencillo. En cuanto a recursos de ayuda, pues normalmente, como todo el mundo pirateaba las cosas, pues ya digamos que dejaron incluso de vender los manuales, que estaban bastante bien de Stata, y simplemente la propia ayuda de Stata incorpora ya todos los manuales. Que antes, pues bueno, era más o menos una estantería de libros, porque están bastante bien los manuales, porque traen ejemplos, traen datos para que los puedas reproducir. Está bastante bien la ayuda, es mejor que la de R, en mi opinión, que no resuelve nada. Y bueno, pues muchas veces pues contienen explicaciones básicas de la estadística que hay detrás, nos dan referencias, etcétera, etcétera. Entonces, pues la ayuda es bastante buena en Stata y demás. ¿Cómo podemos acceder a la ayuda? Bueno, pues lo más fácil es que pongamos aquí la palabra help y el comando. Si por ejemplo el comando de la regresión yo sé que es regress y hago help regress y me sale aquí el archivo de ayuda, que es una especie de texto enriquecido, y no está mal. Aquí me dice más o menos cómo funciona el comando, me dice que tengo que poner regress, tengo que escribir la variable dependiente y las variables independientes, y tengo una serie de opciones. Me dice cómo lo puedo hacer con el menú si quiero. Tengo que ir a Statistics, Linear Models y Linear Regression. Me da aquí algunas pistas de Quick Starts, me dice también ejemplos y me da también incluso métodos y fórmulas si quiero. Y aquí incluso me manda, al darle a métodos y formas, me manda al manual. Y aquí está 634 páginas del manual de la regresión, ¿no? Me da aquí también unas cuantas referencias, que algunos de estos pues los voy a comentar aquí además, etcétera. Veis, aquí me ha mandado al manual, a la entrada correspondiente y demás, y bueno, pues viene bastante bien, porque aquí tienes datos para descargarte, para reproducir los ejemplos, etcétera, etcétera. O sea, está bastante bien, pero bueno, en muchas ocasiones pues no nos va a resolver la vida esto. Esto normalmente pues es si sabemos lo que estamos haciendo ya un poco. Puede que necesitemos a veces algo que esté incluso más sencillo o más básico. Si no sabemos cómo se manda el comando, pues lo que ponemos es search y la palabra. Pues imaginaos aquí que lo que hago es search y pongo regresión. Entonces me va a salir una serie de posibilidades que me ofrece relacionadas. Aquí me sale el comando regress, pero también otro tipo de regresiones y demás. Y aquí puedo ver. Le doy a regress y estoy donde antes. Aquí puedo entrar al manual, aquí puedo ver opciones, etc. Entonces, la ayuda no debemos menospreciarla porque funciona bastante bien. Pero después la cantidad de recursos online son impresionantes. Por ejemplo, tenemos aquí estos cheat sheets de Stata, que aquí os las muestro, y bueno, realmente no merece la pena que nosotros nos inventemos nada, porque aquí hay mucha gente que se ha molestado directamente en hacernos aquí unas, no sé cómo se llamará cuál es la palabra que se utiliza en Uruguay para esto, en España le llamamos chuletas, este tipo de cosas para los exámenes, ¿no? Donde estaba comprimido en un espacio muy pequeño más o menos lo que necesitábamos saber, ¿no?
Entonces, bueno, pues aquí tenéis para cada una de las cosas, análisis de datos, programación, transformación de datos, gráficos, etcétera, pues digamos unos elementos básicos. Aunque bueno, ahora como prácticamente está todo en la red en tiempo real, pues esto quizá hubiera sido mucho más valioso hace 20 años que hoy, ¿no? Entonces, bueno, eso está también disponible. Y después tenemos un montón de manuales. Algunos hay una gran parte de los manuales que os los he puesto en la carpeta de materiales dentro de lo que es la bibliografía. Y he tratado de clasificarlos y demás. Y os comento un poco recomendaciones y demás. Este libro es bastante curioso, este primero, porque es, digamos, de buenas prácticas en cómo usar Stata, que pueden servir no solo para Stata, sino para otros programas. Y esto es algo que yo he aprendido ya de viejo, digamos. Pues 5 años, una cosa así que lo hacía y llevo utilizando Stata 15 más o menos. Y bueno, pues más o menos lo que te habla es pues de algunos conceptos básicos de cómo organizar tus ficheros, cómo documentarlos, etcétera. Suele ser bastante frustrante no saber lo que has hecho con tus propios datos y no que te den resultados distintos a lo que habías hecho y cuestiones por el estilo. Entonces, bueno, pues aquí hay una serie de buenas prácticas, digamos, de cómo organizar nuestro trabajo. No tiene nada que ver quizá ni con estadística ni mucho menos con economía, sino de cómo organizar ordenadamente lo que hacemos en Stata. Quizás se ha quedado un poco desfasado porque está hecho antes quizá del tema eh, sobre todo de GitHub y demás, pero bueno, ya había nube cuando lo he hecho. Y después hay aquí unos cuantos libros que para vosotros pues pueden ser especialmente interesantes porque son libros de econometría que yo creo que están bastante bien y que te permiten trabajar con Stata a la vez. El primero de ellos pues, es el de Booldrich, el Introductory Econometrics de Booldrich, que es un libro que yo creo que está bastante bien de introducción a la econometría. Pues un tipo que hace también cosas aplicadas y demás. Después pues tenemos aquí este libro que tiene además una continuación que es Mastering Metrics de Josh Angris y de Stephen Piske. Y bueno, este libro es particularmente interesante porque hace sobre todo énfasis en todo lo que tiene que ver ahora con experimentos, cuasi experimentos y de cómo se trabaja habitualmente en economía aplicada o microeconomía aplicada a día de hoy. Y digamos que esto era algo que los libros de texto no solían tratar, ellos lo tratan y tienen este Mastering Metrics y después tienen uno un poco más avanzado que creo que también lo he incluido en la bibliografía, que se llama Mostly Harmless Econometrics, econometría casi sin dolor. Y bueno, pues está bastante bien porque es totalmente aplicado. Este libro es avanzado, pero para ser avanzado está bastante bien, o sea, se puede casi hasta entender en algunas partes, que es, digamos, el hermano mayor de este, es de Booldrich, y lo bueno es que podemos reproducir las cosas que hace, las podemos reproducir en Stata con lo que encontremos en la red. Y después, pues, por ejemplo, tenéis aquí muchos libros de Health Economics y, bueno, pues dependiendo del tema en el que estéis, pues podéis encontrar más. Habrá libros de Financial Economics, habrá libros de bioestadística, hay muchos libros, etcétera. De economía, pues, sobre todo, tenemos esto. Algunas opciones para manuales introductorios, pues pueden ser el de ACOC que os comentaba y hay aquí otro de Cole y Krauter. Y bueno, pues también pues en castellano está el libro el de Escobar y otros autores, que bueno, tiene el tema ese de que está en español. Algunos recursos adicionales que están particularmente bien es la web de este economista, Germán Rodríguez, y bueno, pues este economista tiene un buen tutorial a Stata y después pues otros también con Markdown y demás, y bueno, pues está bastante bien. De hecho, yo he tratado un poco de seguir el tipo de formato que él utilizaba aquí y utilizaba un programa,
un complemento que él nos da, que él proporcionaba para precisamente crear este tipo de archivos y demás. Y bueno, pues está bastante bien. Y después un recurso especialmente valioso, si vais a libros, puede ser el tema este de la UCLA. Es una web de la UCLA que en general pues tiene no solo de Stata, sino de otro software. Aquí podéis ver SAS, etcétera. Pero lo bueno es que digamos que lo que tiene es, tiene varios libros de estadística, de econometría, donde lo que han hecho es fundamentalmente replicar los ejercicios y las cuestiones que hay ahí. Pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, de econometría, pues tenemos el libro de econometría y datos de panel de Booldrich, que es este de aquí negro, y tenemos el de Econometric Analysis de Green, que es otro bastante conocido. Entonces, bueno, uno entra y tiene de varios capítulos los ejercicios resueltos en ese programa. Y bueno, pues del de Booldrich, pues puede que más. Entonces, pues una buena forma a veces de aprender, de hacer las cosas, es, por desgracia, algunos de los libros no nos dicen cómo hacer las cosas en la práctica y cada vez más sí que nos proporcionan sintaxis y demás, pero a veces no. Entonces, bueno, pues la web de la UCLA nos permite implementarlo en Stata. ¿Cómo hago un logit ordinal que está en el capítulo 12 de Booldrich? Bueno, pues para reproducir la tabla que hizo Booldrich, pues aquí nos encontramos los comandos de Stata para hacerlo y los datos que ha utilizado Booldrich. Esa es un poco la idea y bueno, pues tenemos aquí pues un montón de libros que abordan la cuestión. Y después, en particular, si alguien está interesado en trabajar con encuestas de hogares, esto es un tipo de trabajo que digamos que es un poco aprender sobre la marcha, learning by doing. No hay una asignatura donde te enseñen, lo más parecido que va a haber va a ser esto, donde te enseñen a trabajar con determinado tipo de datos. Es un tipo de trabajo oscuro que muchas veces pues no se enseña y a veces eso es muy importante y tiene que estar muy bien documentado. Hay un curso que es particularmente útil, que es un curso de la Universidad de Ciudad del Cabo, que es para utilizar encuestas de hogares y es como muy básico, simplemente hay que escribirlas y te dan acceso al curso, a una cuenta, y utilizas datos de una encuesta sudafricana de hogares, que es similar a la encuesta, muy similar a la encuesta de condiciones de vida de Uruguay, la encuesta continua de hogares de Uruguay, y allí pues nos enseñan operaciones básicas que podemos hacer. Entonces, si alguien está interesado en ese tipo de trabajo, se va a dedicar a temas de pobreza y desigualdad o mercado de trabajo, este es un recurso pues muy útil. Y después, por último, y los he metido ahí también, Stata Corp, que es la compañía que manufactura Stata, pues tiene muchos cursos. Algunos cursos son caros, otros son asequibles y son los que llaman net courses, y estos son cursos relativamente cortos. Aquí los tenéis. Y bueno, pues hay sobre introducción al Stata, sobre análisis gráficos con Stata, etcétera, etcétera, ¿no? Yo he hecho algunos de ellos y los que he hecho os he puesto del material, lo he incluido en la bibliografía para que si alguien está interesado en saber más, pues pueda realizar. Y bueno, pues una vez vistas estas cuestiones más de tipo, no sé, de bibliografía y demás, pues vamos a pasar un poco a ver cuáles son los rudimentos del programa. No sé si tenéis alguna duda, pregunta, alguna cuestión que queráis plantear. Bueno, pues si no tenemos más dudas, pues vamos a comenzar un poco a ver esta primera sesión.
Bueno, lo primero que vamos a mostrar es, sobre todo, cuál es el entorno y cómo importar datos dentro de Stata. Una posibilidad va a ser que los archivos nos vengan directamente en el formato DTA, pero, y bueno, pues es una opción cada vez más frecuente. Si uno va, por ejemplo, en el Latinobarómetro, pues están en formato DTA, pero otras veces no. Por ejemplo, en la encuesta continua de hogares del Uruguay, pues no está en formato DTA y está en otro tipo de formatos. Pero bueno, no es particularmente difícil hacer la importación. Pues a veces los datos vienen en CSV, que son archivos de textos donde las variables, los valores están separados por comas, en archivos de texto mismo o en otros archivos que se llaman RAW, etcétera. Puede haber distintas maneras. Si accedéis a vuestros materiales y los descomprimís la carpeta, pues podéis entrar en sesión 1 y ahí están los materiales que vamos a crear y a utilizar, digamos. Ahí están los materiales que he utilizado. Lo que vamos a hacer, si queréis, es podemos crear, para irlo haciendo de una manera interactiva, pues lo que podemos hacer es crear un archivo de sintaxis nuevo, que va a ser un archivo do y donde vamos a ir pues pegando los comandos. Entonces, bueno, vais a Stata, abréis el editor de Stata y nos va a aparecer esto. Podemos guardar el archivo. Guardadlo donde vosotros queráis. Por ejemplo, lo voy a guardar ahí y le voy a llamar curso 1. Y bueno, en alguno de los libros que os pongo ahí, pues hay buenos consejos sobre cómo sistematizar esto. Algunas cuestiones importantes o interesantes. Podemos incluir comentarios en los archivos. Es decir, texto que nos van a permitir aclararnos o que nos va a permitir comentar lo que estamos haciendo para nosotros o para otras personas y que digamos que Stata no va a leer. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues es bastante sencillo, simplemente lo podemos hacer con un asterisco o empleando 2 barras. Entonces, lo que escribamos de esta forma no lo va a leer. Por ejemplo, yo aquí puedo poner mi primer archivo de Stata, mi primer archivo do. Entonces, esto me aparece en verde y esto no me lo va a leer Stata. Si yo ejecuto esta sintaxis, lo que va en la misma línea que el asterisco no me lo va a leer. Hay otras posibilidades, puedo usar la doble barra, esta como os comentaba, que tiene el mismo efecto. La única diferencia es que la doble barra la puedo usar incluso después de un comando. Ahora os lo mostraré. Y además, pues podemos incluso omitir trozos de texto o párrafos enteros y muchos comandos enteros utilizando barra asterisco y asterisco barra. ¿Esto por qué puede ser interesante? Bueno, esto es bastante útil porque puede ser que estemos haciendo un trabajo, un análisis y el código no está funcionando bien. Entonces queremos ver cuál es la parte del código que funciona y la parte del código que no funciona, por ejemplo. Entonces lo que podemos hacer para ir, digamos, testeando distintas partes del código es, pues digamos que la parte que no queremos testear ahora, pues la incluimos entre esta expresión y esta parte pues no se va a ejecutar. Después vamos a ver ejemplos prácticos. Y después pues también tenemos la opción, si queremos, de que una vez que la línea acabe, Stata va a interpretar que es un comando. Pero si queremos trocear un comando a lo largo de distintas líneas, pues podemos utilizar las 3 barras.
Vamos a ver ahora algún ejemplo. Ya puestos en materia, pues una de las primeras cosas que solemos hacer cuando trabajamos con Stata es limpiar lo que hay adentro. Pues podemos tener cargada otra base de datos o alguna cuestión por el estilo. Entonces, bueno, eso normalmente no lo queremos. Queremos vaciar el programa para empezar de cero. Entonces, el comando que utilizamos es clear all. Normalmente lo primero que ponemos en un archivo de sintaxis. Y esto pues lo que va a hacer es borrarnos todo lo que haya en el programa. Lo que haya cargado en el programa. Pues por ejemplo, lo que podríamos hacer es comentar qué es lo que estamos haciendo. Para que alguien cuando lo vea sepa qué es lo que estamos haciendo. Entonces podemos decir, liberamos el espacio. El espacio de trabajo. Esto también podríamos poner en la aclaración aquí. Liberamos el espacio de trabajo. Y bueno, pues ya tenéis vuestro primer programa de Stata, que podéis ejecutarlo. Voy a ejecutar primero el comando. Voy a escribirlo aquí, simplemente para que veáis. Voy a poner clear all. No hace nada, básicamente. ¿Por qué no hace nada? Porque no hay dentro nada. Entonces lo he ejecutado, pero como no había nada, nada ha cambiado. Lo que puedo hacer también es esto, correrlo. Y bueno, pues aquí hay varias opciones. Podemos correr todo el archivo, simplemente nos ponemos arriba del todo y le damos aquí a Execute. Y lo que hace es va a correr todo. Esto, que no tiene ningún efecto, ha corrido clear all y de nuevo clear all otra vez. Y también podemos hacerlo solo con una parte, con la selección. Por ejemplo, tomamos esta línea y la ejecutamos. El resultado, bueno, pues en este caso es ninguno, en todo caso. Pero bueno, la siguiente cosa que solemos hacer es fijar el directorio de trabajo. Normalmente, para trabajar en un proyecto, en una cuestión determinada, por ejemplo, en un trabajo de fin de máster o en un artículo, lo que es conveniente es que pongamos todo en una misma carpeta. Eso es bastante práctico para programas de este tipo, como Stata o R. Aquí lo he hecho por sesiones. Entonces, digamos que vamos a poner todos los materiales que vamos a utilizar en una sesión, pues los vamos a poner en la misma carpeta. Y la idea es que nosotros le vamos a decir a Stata, lo mismo se hace con cualquier otro programa, cuál va a ser la carpeta, el fichero en el cual va a estar ese material y después no vamos a tener que constantemente remitirnos a escribir la ruta cada vez que llamemos a un archivo. Solo escribiremos el nombre del archivo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo suelo utilizar Dropbox y donde lo tengo es en Dropbox curso Stata sesión 1. Entonces, bueno, lo tengo ahí. Entonces, pues lo que voy a hacer, voy a borrar esto que no nos sirve para nada, liberamos espacio de trabajo, le he dicho, y lo siguiente es voy a fijar el directorio de trabajo. Y bueno, pues esto es muy sencillo, simplemente es cd el comando y después el directorio. Y ahí lo tenemos. Entonces, corro todo y me ha fijado esto como directorio de trabajo. Entonces yo ahora, si llamo a un archivo de los que está aquí, no tengo que escribir toda la ruta. Ya va a tomar los archivos directamente de ahí. Existe un comando para saber cuál es el directorio en el que estamos trabajando en un momento determinado, que es pwd. Le decimos a Stata pwd y nos dice cuál es el directorio en el que estamos trabajando. Ese es. Y ahora pues vamos a proceder a importar pues los primeros datos y a introducirlos en el Stata. Son datos reales. Los que vamos a usar son, para los ejemplos, es la encuesta de condiciones de vida de España,
que es la típica encuesta de hogares. Es similar a la encuesta continua de hogares del Uruguay. La encuesta continua de hogares del Uruguay es más completa y más grande. Y bueno, pero son bastante similares. Y toda la documentación se puede encontrar aquí en el Instituto Nacional de Estadística. Aquí yo os lo doy todo bajado y todo preparado y demás. Pero la idea es que son datos reales y en el formato que se bajan. Aquí están los microdatos, que son tal. Aquí tenéis, aquí os los descargaríais y bueno, pues nos da un archivo zip donde están los microdatos, donde está el diseño de registro, que es cómo se organizan, etc. Entonces, bueno, pues nos lo podemos bajar de ahí. ¿En qué formato están? Pues bueno, están en un formato CSV. Los formatos CSV os voy a mostrar cómo es, que seguramente estáis acostumbrados. Los podemos abrir con un bloc de notas, por ejemplo, y lo que es esto. Son archivos en los cuales están separadas, los valores de las variables están separados por una coma. Entonces aquí hay una variable, aquí están los valores de la variable, 2018, que es el año. Aquí está otra variable, que en este caso es el país. Esto es una encuesta que se hace para todos los países europeos y es España. Aquí hay otra por ahí que es la región, etc. Y bueno, pues la encuesta consta de distintos archivos que se pueden combinar entre sí y demás, ¿no? Entonces, claro, esto no lo podemos utilizar directamente, sino que tenemos que importarlo. Y aquí, bueno, pues entra un poco ya el cómo se trabaja en Stata. Si me preguntáis esto, ¿cómo se hace? Pues yo no me sé los comandos. Yo sé que se pueden importar y que se pueden importar con bastante facilidad. Entonces, pues normalmente lo que hago cuando tengo que importar algún tipo de archivo es busco cómo se importan o busco otra vez que los haya importado. Y lo podemos hacer pues con la propia ayuda del Stata o buscando en Google y nos va a mandar aquí. Bueno, el primer archivo que vamos a importar es este archivo de la encuesta de condiciones de veda. Esto es de España, esto de User Database, base de datos para usuarios, el año 2018, la última que había en el momento que elaboré el curso, y el archivo R. Y es un archivo pues de características básicas, es el archivo más sencillo. Si miramos en la ayuda de la Stata cómo se importa este tipo de datos, voy a darle Help Import y nos va a dar distintas posibilidades de importar. Y los archivos CSV es con Import Delimite. Entonces vamos a ir y nos va a salir todo este churro que la mitad nos vamos a ver qué es. Pero es bastante sencillo porque, bueno, nos va a dar ejemplos y demás. Entonces, bueno, te dice la sintaxis básica, te dice es Import Delimited. Hay una parte que aparece subrayada en los comandos. Esto es porque los comandos permiten abreviatura. Entonces, si en el comando delimited tú pones delim únicamente, funciona igual. Y después le dices using, le dices el archivo del cual quieres importar y las opciones. Pues, por ejemplo, si las variables están separadas por comas, si las variables están separadas por punto y coma, si las variables están separadas por un espacio, etc. Entonces, hay bastantes posibilidades. Después aquí hay otras opciones, pues de cómo tratar la primera fila, de algunas variables que pueden venir como texto, etc. Entonces, bueno, si queréis podemos llevarnos este comando a nuestro archivo do. Podemos, si queréis, poner ahí qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, pues el comando sería en este caso import delimited using el fichero que queremos utilizar. Ya está utilizando la ruta, está refiriéndose ahí. Estoy aquí añadiendo clear, que es una opción que nos da. En este caso no haría falta y lo que hace simplemente es que si hubiera otra base de datos cargada, la borra antes de meter esta. Y después cuál es el delimitador que hay entre las columnas, que hemos visto que era
la coma. Y bueno, puedo correr solo esta línea o puedo correr todo. Esto va a tardar un poco más y bueno, ya está, unos segundos y está nuestra base de datos ahí cargada. Y la base de datos la podemos explorar o bien con el comando browse, escribimos browse, o vamos al sistema de ventanas, aquí donde está la lupa, Data Editor Browse, y nos muestra lo que está cargado. Y ahí veis, pues está la variable, una primera variable que parece que es el año, ahora os mostraré el diccionario de la encuesta, una variable que es el país, esto es un número de identificación del hogar, esto aquí que debe ser o de persona, esto debe ser el año de nacimiento y otra serie de variables. Hay algunas que están en formato número, que son estas que aparecen aquí en negro, y estas que están en formato texto. Y lo peor es que después tenemos otras aquí, donde aparecen texto y después en otras aparecen blanco. Si hay aquí algunas que aparecen como rojos, pues toda la variable está metida en formato texto. Entonces, ese tipo de cosas son cosas a las que nos vamos a tener que enfrentar cuando utilicemos los datos por primera vez. Entonces, lo ideal es pasar todas las variables que podamos pasar de texto a numérico sin perder información. Lo bueno de Stata es que si hay pérdida de información, digamos que Stata te va a avisar y no lo hace, salvo que tú le avises específicamente. Por ejemplo, vamos a ver una variable que sea de texto, el RB020. Supongamos que le digo que esa variable la pase a variable numérica. El comando para eso es el comando de string. Hay un comando inverso, que es el comando toString, que lo que hace es, pues nos crea a partir de una variable de texto una variable numérica. Vamos a ver alguna variable que pudiera tener sentido hacerlo. Pues imaginemos la variable RB070. Y voy a decir de string RB070. Entonces me dice que le debo decir o que me genere otra variable o que le dé a la opción de reemplazarla. Le doy de string replace y lo que ha hecho es reemplazarme todas las variables del RB070, las ha pasado a numérico, pero había algunos casos, me está diciendo aquí, en los cuales estaban en blanco y lo que ha hecho es generar valores perdidos, que vamos a ver posteriormente lo que son los valores perdidos y cómo trabajamos con valores perdidos en Stata. Bueno, el caso es que aquí hay mezcladas variables numéricas con variables de texto y lo que es conveniente es que todas las variables de texto que puedan ser números las pasemos a formato numérico. Y eso lo hacemos con toString para que lo haga con todos y replace. Podemos incluso correr todo el comando. Y bueno, aquí ya son unas cuantas variables. Y aquí lo tenemos. Ahora ya están todas en formato numérico, todas las que son realmente numéricas, menos la variable RB020, que es país. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues dentro de las cosas básicas que podemos hacer, pues lo que podemos hacer es guardar el archivo y lo podemos hacer a través de la instrucción save. La instrucción, el comando es save, después aquí ponemos el nombre que le queremos dar y después también aquí hay una serie de opciones.
Pues opciones típicas que hay, pues es, por ejemplo, sobreescribir un archivo que se llama igual, que es con replace. Podemos hacerlo si queréis. Voy a correr solo esta última línea. Y bueno, pues ahí lo tendríamos. Ahora podría hacer clear y estaría vacío. Y bueno, pues lo que voy a hacer ahora simplemente es ese archivo que he creado, lo vuelvo a abrir. Y esto pues lo hacemos con la instrucción use. Use, el nombre del archivo y las opciones. La más habitual es la opción clear. Lo que hace es, bueno, pues liberar la base de datos de todo lo que haya. Vamos a abrir el archivo. Esto, como os digo, pues lo podemos hacer interactivo o lo podemos hacer con comandos. El problema si lo hacemos interactivo es que no podemos volver atrás. Yo, por ejemplo, si aquí quisiera establecer alguna modificación en lo que he hecho por el medio, por ejemplo, no hacer el de string, pues simplemente podría borrar esto y volver a correr todo esto y en segundos tendría exactamente lo mismo pero con la corrección que he hecho. Mientras que si lo estoy haciendo interactivo, pues no podría hacerlo. Habría probablemente triturado la base de datos. Y por último aquí, pues lo que vamos a ver son cómo crear los archivos logs, los archivos de registro. Como os decía, pues bueno, pues sirve para enviar ejercicios, para echar un primer vistazo a los análisis y mandárselos a un coautor, etc. Entonces, lo que hacemos es, antes de comenzar a grabar, digamos, pues tenemos que, digamos, decirle que comience la grabación, el récord, y eso lo hacemos con log using y el nombre que le queremos dar al archivo de registro. Después, pues efectuamos todas las operaciones que sea y lo que hacemos es el log close y ya estaría hecho. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues en ocasiones lo que pasa es que tenemos abiertos archivos logs que no hemos cerrado, etcétera. Entonces, pues es preferible primero decirle que nos cierre los archivos logs que hay abiertos. Y eso se haría diciéndole log close. Lo que pasa es que es posible, si eso no es el caso, nos va a dar error, como aquí. Nos dice no log file open. Entonces, bueno, la manera de hacerlo es, ponemos log close, pero antes la palabra capture. Esto fundamentalmente pues lo que nos sirve es para ejecutar un comando y que si ese comando da error, como me ha dado aquí, que no se pare la ejecución de stata y que siga corriendo stata. Entonces, bueno, vamos a hacerlo aquí. Esto lo vamos a crear al principio. Creamos un archivo log, un archivo de registro. Entonces ponemos capture close, capture log close y ahora creamos el archivo. Y es log using y el nombre que le queramos dar al archivo. Por ejemplo, lo podemos llamar curso 1. Entonces lo que va a hacer es, vamos a ver ahora el ejemplo, nos va a ejecutar, quizá lo podemos hacer después de haber fijado el directorio de trabajo mejor. Lo que va a hacer es ejecutar todos y cada uno de los comandos y nos va a grabar todo lo que aparece por la pantalla. Es decir, todo esto que va apareciendo desde que nosotros tecleamos, desde que nosotros introducimos el log using, todo esto de aquí lo va a ir ejecutando y va a grabar el resultado. Voy a correr el archivo completo.
Entonces, bueno, desde aquí, que digamos ha puesto esta línea horizontal, hasta la otra línea horizontal, lo que ha hecho es grabarlo. Lo ha grabado en un archivo de texto que está aquí almacenado con terminación SMCL. Y aquí lo tenéis. Eso es un archivo que esto se puede usar pues para mandar resultados preliminares o para mandarme a mí algunos resultados de los ejercicios o cosas por el estilo. Lo que ha hecho es grabarnos aquí, digamos, la película de lo que hemos ido haciendo. Y es pues la principal función que tienen este tipo de archivos que hoy en día, pues como os decía, con el tema de los informes dinámicos, pues no se utiliza tanto. Vamos a ver ahora algunos comandos de exploración básica de la base de datos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, etcétera? Una pregunta. Sí. Cuando sustituiste las variables carácter por numéricas, ¿la base de datos la reemplazaste o guardaste una base de datos nueva? Porque He ahí guardado perdí. una base de datos nueva. Eso es una buena pregunta. Hay que tener cuidado y de hecho es buena pregunta por eso. Porque veo en el manual que estoy siguiendo que dice replace, entonces entendía como que la habías reemplazado. Sí, pero es que no existía. Ah, Eh, ta. entonces, digamos que si hubiese existido, la hubiese reemplazado. Como lo he corrido varias veces, si no pones el replace, la primera vez que yo lo he corrido funciona bien, pero la siguiente vez que lo corres, como ya hay uno, te va a decir, te dice, oye, que ya hay un archivo que se llama así. Mira, vamos a hacerlo, voy a hacer la prueba. ¿Ves? Me dice, el archivo ya existe. Mm, Eh, no lo podría hacer, pero digamos que es, incluso si la base de datos te la dan en DTA, eh, haz una copia de la base de datos original y nunca sobreescribas la base de datos original. Eso, está. Bárbaro. Esa es la idea, ¿no? Digamos que el poner el replace aquí es para poder ejecutar la sintaxis de manera continuada una y otra vez. Aquí digamos que no sería tan fácil de sobreescribir la base de datos original porque como está en CSV tendrías que transformar la CSV y sobreescribirla. Pero es buena pregunta esa. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntar, esto de usar el log para guardar lo que va haciendo, solo muestra en la pantalla, en el stata mismo, lo que hace. ¿Solo sirve para eso o crea otro archivo de guardado? Te crea un archivo de guardado que está aquí. Si tú lo has ejecutado en tu ordenador y lo has ejecutado con este nombre, te tiene que haber creado, yo lo he llamado curso 1, entonces te crea un archivo con terminación SMCL. Ah, ahí lo encontré. También Gracias. puedes crearlo con... Este es un archivo como de texto, pero enriquecido, porque si te fijas hay negritas y cosas así. Pero también podrías crear un TXT. Le puedes decir que te cree un TXT si quieres. ¿Y con qué se abre con Stata? Pues se abre con Stata, pero también lo podrías abrir con el blog de notas. Y digamos que hay gente que lo puede hacer con el TXT porque así lo puede abrir con otra cosa. Pero no debería haber problema para que esto lo abriese con blog de notas. Pero sí, es con Stata. Bueno, está enriquecido, no lo abre muy bien con esta. Por eso alguna gente lo crea con por eso alguna gente lo crea con TXT. Si quieres podemos verlo en las opciones. Creo que con HTML también lo abriría. Con por ejemplo, no estoy seguro, pero creo que con un explorador es posible que lo abriese. No, tampoco.
con Stata lo abre directamente. Pero como te digo, puedes hacerlo también en TXT, que queda un poco menos... help, log... A ver. Mira, aquí nos da la opción log using, file name, y puedes guardarlo como SMCL, que es la opción por defecto, o text. Entonces, si tú haces y pones aquí test y lo corremos todo, nos ha creado aquí este que es un archivo de texto plano. ¿Sí? Ahí va, genial, gracias. Claro, lo que pasa es que a lo mejor, pues para algunas tablas y demás, pues este formato tiene alguna ventaja. Pues yo qué sé, pues digamos que se ve un poco mejor así que se ve que en un archivo plano, ¿no? Pero bueno, tampoco hay mucha diferencia. Hay gente que los guarda en text o no. Eso es un poco ya a gusto del consumidor. ¿Alguna pregunta más? Esta es un poco la parte más árida, pero digamos que son algunas cuestiones que si no se cuentan es difícil conocerlas. Porque los datos habitualmente pues nos los vamos a encontrar en estos formatos. Cuando los descarguemos van a haber problemas de variables que están en texto, que son numéricas, variables numéricas que están en texto, etc. Normalmente, una vez que hemos abierto la base de datos, pues una de las cosas que podemos hacer es hacer alguna exploración básica. Y bueno, pues para eso tenemos bastantes comandos para hacer eso. Un comando que tenemos es bastante sencillo, es describe, que lo que hace fundamentalmente es simplemente decirnos cuánto ocupa la base de datos, cuántas variables hay, etc. Esto tampoco tiene mucho sentido grabarlo en el archivo de sintaxis, lo podemos hacer aquí, por ejemplo, y decimos describe, y a ver qué hace, y bueno, pues nos aparece y nos dice que bueno, que la base de datos se llama ECU, encuesta de condiciones de vida 18 RDTA, tiene 33.000 observaciones, son 33.000 personas en la encuesta, en Uruguay yo creo que son como 100.000, una cosa así, las personas de la encuesta, tiene 37 variables este archivo, este es el nombre de la variable, esto es el tipo de almacenamiento, este es el tipo de almacenamiento de la variable, pues que básicamente es el número de posiciones que le permite almacenar, esto olvidaos de ello, cómo la variable aparece, con cuántos decimales nos aparece en la pantalla, y la etiqueta de la variable, que esto esperamos después para qué es, la etiqueta de la variable. Tenemos más comandos para, digamos, para ver estas operaciones básicas. Otro es codebook. Codebook lo solemos utilizar más con variables concretas, pues para ver qué estructura tienen, etc. Pues, por ejemplo, codebook y la variable rb010. Entonces, bueno, me dice que esta variable es una variable numérica. Esto me indica que es una variable entera, de integer, pero bueno, olvidaos de ello. Me dice que va de 2018 a 2018, porque son todas las del mismo año. Me dice que hay un único valor en todas, que es 2018, que hay las 33.000 observaciones tienen 2018 y que tiene 0 valores perdidos. Vamos a buscar otra, por ejemplo, RB070. Y esta variable me dice que es numérica, es otro tipo de variable con otro almacenamiento, creo que es el número de personas del hogar. Es una variable que va de 1 al 12. Y bueno, no estoy seguro, no creo que sea el número de personas del hogar, no sé ahora mismo qué es. La media es 6 y pico, la desviación estándar es esta, tiene 12 valores, de 1 a 12. Aquí dice más o menos los percentiles. El valor situado en el 10% más bajo es 2, el situado en el 75% es 9, en el 90% es 11 y hay 3 valores perdidos. Hay 3 de las personas en las cuales este valor no disponemos de él, no sabemos por qué. Probablemente la encuesta no nos indique por qué, posiblemente porque no contestaron,
o por alguna cuestión por el estilo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando tenés una base de datos con una variable texto y la suplías por un número, por una variable numérica, Sí. ¿qué valor le asigna a cada texto? O sea, ¿cuál es la lógica que usa el programa? Bueno, en este caso lo que pasa es que se trataba de variables. Vamos a volver a ello para que lo veas en directo. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Sí. Variables de texto sí y no, que se le puede asignar número 1 y 2, pero cuando son de un poco más amplias, por ejemplo, no Sí, sé, sí. No, bueno, malo. pero eso que dices es buena pregunta porque no lo hace directamente. Espera un segundo, que voy a importar la base de datos. Aquí tenemos que utilizar replace, por lo que os comentaba, porque si no nos dice que ya existe. Y bueno, esta es la base de datos tal y como nos la he abierto. Bueno, entonces aquí los casos que tenemos no son problemáticos. Bueno, aquí digamos que los casos, entre comillas, el caso que queremos resolver es, tenemos aquí una variable como la RB070 o la RB020, que es una variable numérica, como ves, pero que nos la ha puesto como texto. Entonces, este caso, Porque lo exportó mal, digamos, no porque claro, el esto es documento tenga... y esto ha pasado, lo podríamos haber corregido en el propio comando de importación, pero casi nunca se hace esto. Esto ha pasado porque había gente que no contestó o que no tenía el valor de esa variable, a lo mejor porque no tenía sentido. Pues yo qué sé, pues puede ser a veces el trabajo en el que está una persona, tipo de ocupación, y esa persona no trabaja. Entonces, ese valor está en blanco. Stata tiene una manera especial, digamos, de considerar las no respuestas, los valores perdidos, y es un punto. Pero claro, eso no tiene por qué coincidir, sobre todo si no está en formato Stata, con cómo se haya eso codificado por la gente que haya hecho la base de datos. Entonces, lo que han hecho en esta base de datos es dejarlo en blanco. Entonces uno podía haber previsto que analizando la base de datos que va a utilizar para transportar para exportar a Stata, suponer que cuando hay cosas en blanco, el Stata lo va a transportar como texto, decís tú, y ya Sí, solucionarlo al inicio. Stata No es lo va. posible. Si tú no Ajá. le dices nada, todo lo que no sea un número, pero que haya algo y no sea un punto, que es el missing, lo va a interpretar como texto. Existen maneras de decirle al importarlo de que no lo haga. Y no hay forma de que en una base de datos aparezcan palabras Sí, sí, o cifras, sí, 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 sí. ¿y cómo haríamos para Sí, pasarlo a bueno, Stata? te acabo de contar este caso que digamos que es el fácil, entre comillas. Entonces yo lo que le he dicho aquí simplemente es las variables que estén en texto y que se puedan pasar a numéricas, que es el de string, hazlo. Entonces me lo ha hecho en todas y estas de aquí, por ejemplo, lo que les ha puesto es un punto de missing. Con esta no lo ha hecho, porque esta no es un número y no sabía cómo hacerlo. O sea que el comando de smithing ese es solamente para cuando hay vacíos y números. Sí. Mm. Entonces, este no te lo podré, claro, ¿a qué te traduce el es de España? O el sí y el no. No te los traduce a nada directamente. ¿Qué es lo que haría uno con ese tipo de variables? Pero tampoco te la ha estropeado. Porque básicamente, como no sabe hacerlo, pues no te la ha estropeado. Existe una manera en la cual, pues por ejemplo, si aquí se mezclaran números y las letras son errores, o alguien que ha puesto no contesta, existe una manera de decirle que fuerce a que las letras las pase a missing. Por ejemplo, le voy a decir que el RB020 lo pase a missing sí o sí. De string RB020, replace, y si le digo esto no va a hacer nada. Dice, no contiene caracteres numéricos, no puedo reemplazarla. Pero le voy a decir que lo fuerce, que es una opción force. Entonces lo que ha hecho es pasármelo todo a numérico, porque no sabe qué hacer con ella. Entonces, ¿qué haríamos con estas variables? Pues lo que haríamos con estas variables, normalmente, como trabajamos con ellas, es, bueno,
Vamos a ponerlo todo en numérico. Y esto lo he hecho con una base de datos reciente, digamos con la versión europea. Entonces, pues a lo mejor quiero que España me lo codifique con un 1 y Portugal con un 2. Entonces lo que puedo hacer es crear otra variable. Y después ya si quiero borro esta o no. Imagínate, no hemos visto todavía los comandos de crear las variables, pero bueno, simplemente para que lo veas, es generate, le digo la variable country, que es igual a 1, si la variable rb020 es igual a España. Entonces, sería una manera de crear una variable numérica a partir de una variable de texto. Generas una nueva columna Sí, con la codificación de la variable. sí. De la variable. Después, si quieres, puedes borrar esta y demás. Como todo lo haces en un archivo de sintaxis, pues bueno, da un poco igual. Perfecto, gracias. Por ejemplo, yo tenía en una base de datos hace poco, pues tenía todos los países de la Unión Europea y todos tienen una abreviatura, digamos, estandarizada, estas de normas ISO y demás. Y yo había para una cosa concreta que quería tenerlo en número, porque quería que me hiciera la misma operación con todos los países uno por uno. Y si lo ponía en un número que fuese del 1 al 27, los 27 países de la Unión Europea, pues digamos que me permitía hacer como una especie de loop en el cual repetía muchas veces la operación. Entonces lo que hice fue, a partir de la variable esta de letras, creé una variable numérica. Simplemente lo que hice es, le dije que me creara la variable numérica siguiendo el orden alfabético de los países de la Unión Europea y tenía una variable, texto con la abreviatura del país y una variable numérica con un número. Pero vamos, estos son el tipo de problemas que nos podemos encontrar. El problema, digamos, que puede ocurrir también, pues es, supongamos, que hay una variable que nos mezcla letras con números. Entonces, si tú le dices que haga de string, no te lo va a hacer porque no sabe qué hacer con las letras. Tú lo que puedes decir es de string y decirle también force de esa variable. Y lo que va a hacer es las letras las pasa a missing. Puede estar bien. Puede estar bien, pero claro, hay que saber lo que uno está haciendo. Claro. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. Viste que tú tenés dos ventanas abiertas, un editor y un documento. Sí. Y estás haciendo como dentro del editor tenés como dos ventanas. Esta que te muestra todos los datos como si fuesen un Excel para escribirlo fácil, y otro que te muestra el de al lado, creo que es el que tiene un lapicito. Sí. Este es el de Syntaxis, es el editor de archivos tu file editor. Y este es el editor de los datos, que es, digamos, la ventana un poco para verlos como Excel. Esta no se usa mucho, simplemente para... Dentro, ahí, en el editor, en este editor, en la izquierda, abajo de file, tenés otra ventanita que tiene un lapicito. Sí, esa es Vos la misma. y haces modificaciones, ¿no? Perdón, es la mismo, pero que puedes modificar. A ver, si tú entras ahí... Te avisa de que vas a pasar del modo browse al modo edit. ¿Viste eso que tú hiciste de crear una nueva columna? No lo hiciste en el editor, en el documento. ¿Dónde lo hiciste? Lo hice en los comandos o aquí lo puedo hacer. Espera, ¿cómo llegás? Porque yo me pierdo en el cambio de las pantallas. Ahí estás en el documento, ¿no? Aquí estoy en el editor de texto. Y esto es la ventana de resultados. Y aquí están los comandos. Entonces yo puedo pasarle comandos a Stata o escribiéndolos aquí y dando Enter, o escribiéndolos aquí en la sintaxis. Bien. Y ese que creaste, la columna nueva que creaste a partir de la variable... Sí, la puedo llevar ahí. Digamos que no es esta de aquí. No lo llevé porque no quería que me apareciese en el archivo, porque digamos que era un ejemplo para ti, pero lo podemos hacer, mira. Podríamos hacerlo aquí. Pero no es que se nutre con, no es que
como que se actualiza momentáneamente el editor con la base de datos. Sí, sí. O sea, lo que se actualiza es los datos. Esto es lo que se actualiza cuando tú le pasas los comandos. Cuando le pasas los comandos, pero no se actualiza el documento de texto que vos estás haciendo, No, esto es un archivo de texto plano. Sí, sí. ese no se actualiza. No, Eso vos lo estás guardando para correr después el programa. exacto. Para Pero poder repetir lo que quiera. Por ejemplo, ahora hemos hecho unas modificaciones para mostrarte cómo se convertían algunas variables. Entonces, bueno, pues puedo volver a donde estaba simplemente corriendo esto. Perfecto. Gracias. Al principio es un poco lioso, pero si uno trabaja solo con los comandos es un suicidio aquí. Porque, claro, no puedes volver atrás. Por ejemplo, yo esto que he hecho aquí, con el replace force, pues tendría que volver a empezar. Porque me he cargado la variable. No, voy a hacerlo otra vez para que lo veáis. Me he cargado la variable y no tengo manera de deshacerlo esto. Aquí no hay deshacer. Entonces, claro, la única posibilidad que tengo es vuelvo a correr todo. Hasta donde quiera. Puede ser que sea hasta el final o donde sea. O sea, Y comentar, y comentarlos debe ser clave, ¿no? Yo, Gustavo, lo que pasa me quedó user ahí cuando entré y, no, y supongo que comentarlos también es clave porque cuando estás retrabajando, Total, yo soy soy el que no hice econometría, que no vengo del palo económico. Pero supongo que debe ser clave porque cuando retomas el trabajo, supongo que no tenés ni la total. Yo hace menor. poco era un trabajo que había empezado hace años y no me salían los resultados, me salían otros resultados distintos. Y era porque no había documentado bien todo y no sabía qué había hecho. Digamos que estaba tan harto del trabajo, o sea, que yo os estoy enseñando a vosotros, pero estaba tan harto que había ido dando la patada para adelante al balón. Pero sí, leí hace poco que decía que la mejor práctica para documentar archivos es documentalos el doble de lo que creas que debes documentarlos. Decían, ¿no? Entonces es Está claro. tremendamente importante, ¿no? De hecho, lo que os estoy contando hoy es un poco de ese tipo de cosas que digamos que no se cuentan, sino el libro este que os comentaba va un poco de eso precisamente, de cómo organizar y de cómo documentar. Y de alguna buena práctica, ¿no? Pues, por ejemplo, que de cada archivo tú solo produzcamos un archivo DTA y no produzcamos 8 archivos DTA. Y que es mejor, digamos, no hacer un archivo DTA que tarde 10 horas en correr, no hacer un archivo de sintaxis que tarde 10 horas en correr, sino hacer menos archivos de sintaxis. Y después incluso puedes hacer un archivo master donde llamas a los otros. Digamos que son cosas que uno va y buenas prácticas, entre otras cosas, porque hay gente que lleva trabajando mucho tiempo y son ilegibles las sintaxis. Incluso en organizaciones internacionales y demás, y dices, esta sintaxis es una guarrada, no entiendo nada. Pero entonces sí, es fundamental documentarlo bien. y si se quiere, por ejemplo, ir probando modificar la base de datos, yo con la lógica de lo que estoy escuchando ahora, es que estaría bueno poder hacer un archivo DO y después ir probando en el DTA. Y después si te funciona, por ejemplo, esto de crear una nueva columna con una variable para España, por ejemplo, después lo pasás al DO cuando tuviste el resultado y para poder correrlo Claro, sí, bien. lo puedes hacer así, pero también lo puedes hacer directamente en el do y ir modificando el do. O sea, de hecho es un poco lo que o sea, es un poco lo que tú puedes hacer, ¿no? Vas haciendo a ti Sí. cosas, experimentas, ves si te sale bien y te lo llevas al do. Pero vamos, digamos que no tendrías necesidad porque lo que puedes hacer es lo escribes en el do, lo corres, ves cuál es el resultado que te ha salido en los datos y ves si te quieres quedar con ello en el do o lo quieres borrar. Ah. ¿Y por qué decís vos que yo no puedo hacer control Z si puedo borrar una línea de DO? Del do sí, pero el DTA no se borra. Pero el DTA no es, correr el DO. Sí, pero digamos que si tú, por ejemplo, sí, pero si tú no tienes tu file y tú has únicamente hecho los comandos aquí, tú no En puedes el DO, en deshacer. el DTA, claro. Claro, tú puedes deshacer aquí, pero es como cuando deshaces en el bloc de notas. O Lo que sea que tu estás... consejo es que siempre tengamos un DO de Sí, 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 respaldo. claro. O sea, Está. tú aquí puedes deshacer y copiar y pegar y lo que quieras,
Pero, ordenar todo. pero claro, pero lo que deshaces es el texto que hay aquí, Está no los datos. impecable. Gracias. Entonces, claro, lo mejor es hacerlo aquí y tú si quieres vuelves a correr todo. Y esto, pues bueno, digamos que es la mejor forma. ¿Cuándo es cuando esto pues tendría más problemas? Cuando tienes bases de datos muy grandes. Que a veces pues con datos administrativos y cosas de estas pues te puedes contar con varios gigabytes. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Pues bueno, pues lo que uno debe hacer en esos casos, que también aprende dándose golpes contra la pared, pues lo que hace es, con esos datos muy grandes, lo que debe hacer uno es trabajar con una pequeña muestra de esos datos grandes hasta que el programa le funciona bien. Y cuando ya a uno le funciona bien y ya está seguro de lo que está haciendo, pues ya lo corre con toda la base de datos y eso, pues bueno, pues si tarda unas cuantas horas, pues que tarde. Bueno, comento un par de cosas antes de terminar. Hemos visto el describe, hemos visto el codebook, hemos visto el browse. Antes de comentar estos comandos, que ya lo vamos a dejar para el otro día, digamos que lo que podemos hacer cuando aplicamos cualquier comando de estos que incorpora variables es podemos introducir operadores y podemos introducir modificadores de distintos tipos pues que los podemos ver el próximo día. Y bueno, pues los modificadores, los operadores matemáticos son muy sencillos porque son muy parecidos a los del Excel: suma, resta, multiplicación con el asterisco, el cociente con la barra, la potencia con la cosa esta y demás. Después hay operadores lógicos, pues por ejemplo el i con el ampersand, el o que se puede poner así, el no que se puede poner así o con la virgulilla, que vamos a ver cómo los utilizamos, sobre todo en las condiciones y demás, y operaciones relacionales, pues mayor que, menor que, mayor o igual que, distinto o no es igual. Por ejemplo, pues podemos querer con el codebook pues ver el codebook de una variable, pero solo cuando esa variable toma ciertos valores o cuando otra variable toma ciertos valores. Pues por ejemplo queremos cómo es una variable, pero solo verlo para los hombres o solo verlo para las mujeres. Entonces para eso es para lo que vamos a utilizar las opciones y estas condiciones. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver el próximo día. Sobre todo, descargaos los materiales, trataos de hacer con el programa y si no, puedo poner ahí algún post en Stata de direcciones interesantes para consultar. Y lo voy a hacer ahora y ya está. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Tenemos algún link de descarga del programa? ¿O algún link de acceso para tener el programa gratis? ¿En algún lado? No. O sea, os lo puedo dar, pero no sé cómo. Nicolás, ¿vos tenés el Windows? Sí. Porque yo tengo para descargar en Windows, pero tengo problemas con Word, con Mac, digo. Si querés te lo paso. Esperad, vamos a hacer una cosa. Es que esto no es muy bueno que quede. Vamos a acabar la grabación de la clase y sin que esté grabado, os lo digo ahora, ¿vale? Dadme un segundo. Yo porque he buscado en Google y no